Se vivían tiempos muy difíciles, días muy malos, en que la tormenta se vislumbraba en el horizonte. Israel, el reino del norte que se componía de 10 tribus, había caído en manos de los asirios. Tal ejército había arrasado la ciudad, asesinando a los hombres jóvenes y ultrajando a todas las mujeres. Del reino de Israel ya no quedaba nada. Pasaron 100 años y el ejército babilonio acechó al reino de Judá, y la gente se preguntaba si les pasaría a ellos lo mismo que pasó en Samaria, si caería la ciudad santa, Jerusalén. ¿Acaso iba a ser borrada Judá de la faz de la tierra? Ese temor dividió a los líderes de Judá. La mayoría de los sacerdotes afirmaban que Jerusalén no podía caer en manos de ejércitos extranjeros. Afirmaban que Dios intervendría de manera milagrosa para afirmar la seguridad de la ciudad santa. Sin embargo, el profeta Jeremías había recibido una visión distinta. Él afirmaba que Dios había entregado la ciudad en manos de los invasores debido a los muchos pecados de la comunidad, y acusaba a los reyes y a las familias de los poderosos de haber violentado el pacto con Dios, de haber robado al pueblo inocente. También acusaba al pueblo de caer en el pecado de la idolatría, el más grave de todos, pues idolatraban a divinidades falsas de pueblos extranjeros. Las palabras del profeta Jeremías eran muy duras. Jeremías les anunció que ejércitos extranjeros iban a invadir Jerusalén. Además dijo sobre la idolatría en la que había caído Israel y Judá en el capítulo 5, versículos 7 al 11. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto, dijo Jehová, de una nación como esta? ¿No se había de vengar mi alma? Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. El pueblo estaba muy confundido y no sabía cómo discernir entre estos dos mensajes que se contraponen, porque los profetas de la corte del rey afirmaban que Jerusalén jamás caería en manos de ejércitos extranjeros, pero Jeremías anunciaba juicio. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña, y los consumirá. Los profetas acompañaban su mensaje con actos proféticos. De esa manera ilustraban sus enseñanzas. Jeremías hizo varios actos proféticos, pero quizá el más memorable fue el que llevó a cabo en la casa del alfarero. Jeremías escuchó la voz del Señor que le dijo: levántate, ve a la casa del alfarero y ahí te daré un mensaje. Cuando el profeta llegó, vio al alfarero del pueblo trabajando en el torno, el cual tenía una superficie redonda y plana, a la que llamaban la platina. El torno tenía un eje sobre el cual giraba, y sobre la platina se modelaba y se moldeaba. Con las manos mojadas el alfarero torneaba y daba forma al barro. Y así el artesano le va dando forma al barro por medio de apretones y estiramientos. Esos tornos tenían una rueda pesada de madera en la parte baja, a la cual hacían girar con el pie. Eso generaba bastante inercia para que girara continuamente a pesar del freno por la presión que ejercía el alfarero con el barro. Y así, mientras el profeta veía al alfarero trabajar, vio que la vasija le estaba quedando defectuosa. Entonces el alfarero rompió el vaso que estaba formando, tomó el amasijo y volvió a empezar. Pero esta vez la vasija quedó bien, y así el alfarero la pudo colocar en el horno. En ese momento Dios volvió a hablarle a Jeremías en el versículo 6 del capítulo 18 y dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ese día el pueblo comprendió el mensaje que Dios le dio a Jeremías. Y es que Dios no quería destruir a su pueblo, sino que como el alfarero con el mismo barro puede hacer una vasija nueva, así Dios quería darle una nueva forma a su pueblo. Porque como el alfarero no desechó el barro, Dios no quería desechar al pueblo. Lo que Dios desea es que el pueblo comprenda que ha pecado, que comprenda el mal que ha hecho
y que se arrepienta para que pueda volver a la comunión con Dios. Dios no desea destruir a su pueblo, tampoco quiere sustituirlo por otro. Lo que Dios desea es darle otro camino, una nueva forma de acercarse a Dios, un nuevo futuro. Lamentablemente, Judá no cambió sus malos caminos y acabaron siendo oprimidos por los babilonios. Todo su liderazgo cívico, político y religioso fue deportado a Babilonia. Ahí todos fueron puestos en campos de concentración y a sus líderes militares los mataron. Pasaron varias décadas antes que el pueblo judío pudiera volver a su tierra. Lamentablemente, hoy en día muchos leen esta historia como si fuese solo una reliquia, como si fuese solo un dato arqueológico que no tiene nada relevante para nosotros hoy en día. Pero hoy yo les propongo que leamos este pasaje como lo que es la palabra de Dios, para que sepamos lo que Dios tiene que decirnos a nosotros hoy. Dios nos dice que nuestro país necesita hacer un cambio, mejorar sus caminos, mejorar sus obras si quiere un ambiente de paz y un futuro de prosperidad. Por mucho tiempo nos hemos rezagado en la lucha por la paz y hemos dado lugar a que el enemigo tome ventaja. Hemos descuidado los portillos y no hemos reparado los muros. Pensamos que como somos pueblo santo adquirido por Dios, nada nos puede herir. Pero como les anunció el profeta Jeremías, no podemos eludir al enemigo con solo decir templo de Dios. Y no estamos pendientes de lo que pasa en nuestro entorno, en el ambiente que nos rodea. No nos damos cuenta que cada día crecen más el crimen, la violencia y toda clase de exceso. Pero no solo eso, sino que lo normalizamos. Nos estamos acostumbrando al racismo, al odio, a toda clase de herejías que muchas veces no nos fijamos y nos involucramos en idolatría, lo cual nos lleva a cometer herejías. Pero es tiempo de ver en nuestro interior y decir basta ya. Basta de apatía, basta de violencia, basta de no hacer lo bueno, basta de usar el nombre de nuestro Dios en vano, porque eso está destruyendo al pueblo y a nuestro país. No podemos seguir usando el nombre de Dios para justificar tantos excesos. Estamos viviendo una terrible crisis de valores y una carencia de empatía. Vemos que el pudor y el respeto han quedado en el olvido. Nos ha tocado ser parte de esta generación que se está olvidando de Dios, la que está sucumbiendo al monstruo del entretenimiento y la burla. Somos parte de la generación dividida por la religión y las ideologías. Y si no cambiamos nuestros caminos, seremos la generación que enfrentará el juicio de Dios. Pero eso no es inevitable. Detrás de todo esto hay una gran noticia, que el juicio de Dios no viene a destruir, sino que transforma, porque Dios no nos quiere destruir. Él nos quiere dar una vida nueva, quiere hacer de nosotros una vasija nueva, y por medio de este pueblo renovar y purificar este mundo que muere sin fe, sin esperanza y sin Dios. Dios no quiere destruirnos, no quiere destruir a esa gente, no quiere destruir a nuestro país ni a este mundo, no quiere destruir la iglesia. Él lo que quiere es renovarnos, hacer algo nuevo en cada persona, en cada casa, en cada familia. Dios quiere tomar todas esas realidades para transformarlas y ante todo, nosotros como pueblo de Dios debemos dar un paso adelante y convertirnos a Dios. El pueblo de Dios debe ser esa chispa que enciende el fuego del avivamiento que este mundo necesita, que traiga bendición con la palabra que predica y con los actos de misericordia que hace. Dios no quiere destruirnos, Él quiere hacernos de nuevo, nos quiere transformar, darnos un nuevo futuro en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.